Buenas noches, amigos televidentes. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Si usted tiene la lengua blanca, negruzca, verdosa, si sus dientes se mueven, si sangra sus encías, si tiene mal aliento, y si usted tiene una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita o un crecimiento que tenga más de 15 días, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. El teléfono o los teléfonos para su cita, 809-687-2770 y 809-879-4574. Estamos en la calle Pedro Enrique Sureña, número 83, en la suite 305, en el Centro de Especialidades Médicas de la Torre Capé. Eso es muy cerca de la Máximo Gómez, hacia atrás del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Bueno, hemos estado en varias sesiones de este programa hablando de lesiones de tejido blando, y seguimos hablando de lesiones de tejido blando. Tejido blando, por ejemplo, los labios, la lengua, los carrillos, la mucosa palatina, las encías, la orofaringe. Cuando hablamos de tejidos duros, nos referimos a los dientes y a los huesos. Porque en la cavidad bucal podemos tener lesiones de origen de la piel, podemos tener enfermedades de origen dentario, podemos tener enfermedades de origen óseo, es decir, de los huesos, y tenemos enfermedades propias de los dientes, que dan patologías intrapulpares y que se pueden manifestar ya sea en el tejido duro como en el hueso, o en el tejido blando, o en los dos lugares al mismo tiempo. En la boca hay más de 900 enfermedades, hay más de 11.000 millones de microorganismos. Por eso es que usted ve que usted amanece todos los días, en la mañana cuando usted se levanta con mal aliento. Y usted se ha hecho una pregunta muy simple: ¿por qué yo amanezco con mal aliento? Si usted come, usted tiene que evacuar. Y eso mismo hacen los microorganismos. Es decir, realmente, desde la boca hasta el ano, eso es una cloaca. Aunque usted no lo quiera creer, eso es una cloaca, porque toda la flora de la cavidad bucal, toda la flora que hay en todo el tracto gastrointestinal, en el ano, en los genitales masculinos, en los genitales femeninos, nosotros estamos llenos de microorganismos. Y muchas de esas bacterias son buenas, porque juegan un rol importante. Inclusive, hay técnica hoy en día que utilizan el aislamiento, la maceración, la esterilización y la inoculación de bacterias para combatir algunas infecciones, para que usted pueda entender, vamos a llamarle que son producidas por microorganismos malos. Entonces miren qué mundo porque a veces la gente cree que la boca es una cosa así simple, muy simple. No, en la boca tiene muchas complejidades. Por ejemplo, yo mañana voy a ver a un paciente que, según él, no tiene saliva en la boca, pero ya él ha ido como a 7 profesionales.
y hubo uno que le indicó vitamina E. ¿Y usted sabe la fisiología de la vitamina E? ¿Usted sabe cómo funciona la vitamina E? ¿Qué usted va a lograr dándole vitamina E a un paciente que no tiene saliva en la boca? Entonces, recetar es muy fácil. Lo más difícil es diagnosticar, hacer un diagnóstico correcto. Si usted se equivocó en el diagnóstico, usted se va a equivocar en el tratamiento. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en estos casos? Usted tiene que descartar y traer mentalmente en fracciones de segundo todas las condiciones y las enfermedades que son capaces de disminuir la secreción salival, que eso se conoce con el nombre de serostomía. Mi primer paciente con boca seca, yo lo traté en un hospital en Buenos Aires, Argentina, cuando me estaba especializando. Una paciente de 25 años, profesora de primaria, imagínese usted, sin saliva, con todos esos muchachitos chiquitos teniendo que estar hablando el día completo. Eso no es fácil. Entonces, si esta paciente llega a un profesional que no está capacitado en patología de la boca, con una base general de patología general, y que conoce los síndromes y que conoce todas las causas que producen ese tipo de condición, lo más probable es que le van a indicar cualquier cosa que no va a funcionar. Entonces, yo he tenido pacientes con sequedad bucal, con serostomía, porque el paciente está tomando un medicamento que está en un tratamiento psiquiátrico. Pero si yo no hago una anamnesis de ese paciente, si yo no hago un interrogatorio y yo le pregunto a ese paciente, porque hay que hacer un historial médico, una historia clínica, si yo no le pregunto, ¿tú estás tomando algún medicamento? A lo mejor el paciente no me lo dice, entonces se me va a hacer más difícil llegar al diagnóstico. Yo tengo que valerme de los signos y síntomas, objetivos y subjetivos. Los objetivos yo los puedo comprobar a través del examen manual, del examen visual y del examen olfatorio. Pero los subjetivos, un paciente puede haber tenido una hemorragia en la boca y al momento de ir a la consulta no tenerla. Entonces, como yo no la puedo identificar, como no la puedo visualizar, como no puedo comprobarlo en el momento de la consulta, si el paciente no nos dice de esta sintomatología, que en este caso podría ser objetiva, si yo la veo, subjetiva si el paciente la manifiesta, yo voy a tener incompleto mi historial. Y a veces por un detalle yo podría fallar en un diagnóstico clínico presuntivo. Fíjense cuánto detalle hay dentro de ese gran armamento que se arma con relación al diagnóstico, que es una ciencia, pero también es un arte. Ese es el diagnóstico, una ciencia y un arte. Entonces, esa paciente que atendimos en la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital Fiorito, tenía un síndrome que recibe el nombre de síndrome de Sjögren, que fue descrito por un alemán, en el cual la paciente no tiene lágrimas, no suda y no tiene saliva. Pero si yo no sé que eso existe, dígame usted, ¿qué yo le puedo indicar como medicamento a una paciente con una enfermedad de autoinmunidad, que sus células, en vez de defenderla, la están atacando y le destruyen todos los acinos serosos de las glándulas parótidas, todos los acinos mucosos y serosos de las submaxilares y sublinguales, y entonces no hay la fábrica que produce la saliva, la materia prima no existe. Nosotros lo que le hacíamos era un tratamiento de tipo psicológico, un placebo. Yo tomaba una jeringuilla, la inyectaba por la región temporal superficial,
sacaba la solución anestésica, la echaba en un algodón y yo le iba diciendo, vamos a hacer un jugo de naranja. Esto produce un estímulo a nivel del sistema nervioso central que ordena a los pocos vacinos, si es que quedan, que produzcan saliva. Porque entonces, cuando el sistema nervioso central oye hablar de jugo de naranja, inmediatamente la boca se le empieza a llenar de saliva a la persona, porque tiene que producir un medio. La saliva, el jugo de naranja es ácido, la saliva para neutralizar la acidez de la saliva. Entonces, también le decíamos, tú vas a tener saliva y cada vez más saliva y cada vez más saliva. Pero yo podría tener disminución de la secreción salivar en un paciente porque tiene los conductos secretores, por ejemplo, del conducto de Wharton, de la glándula submaxilar, está tapado por una piedra, por un cálculo salivar. Eso va a producir una merma en la secreción salivar, no una ausencia completa, porque todavía quedan de 400 a 500 glandulitas salivales mucosas menores, y nos va a quedar las dos parótidas, una submaxilar y las dos sublinguales. Yo no voy a seguir hablando de este tema porque es demasiado largo para poder darle continuidad al tema que venimos hablando de las lesiones de los tejidos blandos. Hoy vamos a hablar de una enfermedad infectocontagiosa que todavía no ha podido ser erradicada del planeta Tierra, aunque ha disminuido muchísimo, sobre todo después que se descubrió la penicilina. Si hubiese descubierto la penicilina cuando Eduardo Brito, nuestro barítono atenorado con un registro increíble en esa voz, y una voz que me recuerda un poco a la facilidad como subía Gardel, guardando la distancia en los géneros musicales, y descendía con una suavidad increíble. Así mismo era Eduardo Brito. Aquellos que han escuchado La Criolla de Eduardo Brito se deben dar cuenta de esa voz melodiosa, agradable, que daba unos agudos y descendía a unos graves con una suavidad de una manera inusitada. Si usted escucha Mi Aldea, que yo se la recomiendo, ahí va a comprobar esa calidad vocal de nuestro barítono atenorado, ido a de tiempo, porque perdió el juicio, se puso loco. Y yo le digo que si hubiese habido en ese tiempo penicilina, pues hubiera vivido muchos años más, pero no existía la penicilina. Aquí no se conocía la penicilina. Entonces vamos a hablar de la sífilis. Tenemos dos tipos de sífilis: la sífilis congénita y la sífilis adquirida. Una señora que tiene sífilis y queda embarazada le transmite a través de la placenta de esa madre a ese feto la sífilis. Entonces, la criatura que nace va a nacer con la tríada de Hutchinson. Es una pacientita que va a tener problemas auditivos, lo más probable que sea sorda. Es una paciente que va a tener queratitis intersticial hereditaria. Es una paciente que va a tener la nariz deformada en forma de silla de montar. Y es una paciente que va a tener el diente de Hutchinson, que se parece mucho a un destornillador. Esas son las características de la sífilis congénita. La sífilis adquirida es cuando usted tiene relaciones sexuales, es la forma más frecuente de transmisión. En boca la vemos con mucha frecuencia cuando aparece. No se ve con la frecuencia que se veía 50, 60 años atrás. No es esa frecuencia. Si usted va a un departamento de dermatosifilografía, usted se va a dar cuenta que no es la misma incidencia ni prevalencia de la sífilis de aquellos años atrás, 50, 60 años, 70 años para atrás. Pero todavía hay pacientes que
están afectados de esta enfermedad. Si usted tiene una relación orogenital, usted se puede afectar en los labios, usted se puede afectar en la lengua, usted se puede afectar en la orofaringe y se puede ver afectado también en la mucosa del paladar, entre otras localizaciones. Vamos a ver esta imagen que tenemos aquí. Esto es un chancro, es un solo chancro esto. Fíjense que hay una zona que se ve blanco amarillenta. Este tejido está muerto. Aquí hay un área de necrosis y aquí hay un área eritematosa, que es un área rojiza, donde hay una reacción inflamatoria y por supuesto hay una congestión vascular. Donde quiera que hay congestión vascular, donde hay vasos sanguíneos y hay un proceso inflamatorio, la zona se va a tornar de color rojizo. Esta zona blanco amarillenta va a corresponder a un área de necrosis o muerte tisular. Fíjense que hay dos mecanismos de pérdida de sustancia tisular. Una es la necrosis, que es una muerte rápida, violenta de tejido, y otra es la microbiosis, donde los cambios celulares se van a hacer un poco más lentos y la muerte del tejido va a ser, por supuesto, más lento. Esto casi seguro el paciente tuvo una relación orogenital. Es una enfermedad infectocontagiosa, pero óigase bien lo que vamos a decir con relación a esto. Este tipo de paciente no le gusta ir al consultorio. Este paciente consulta con el vecino, con la esposa, con un compadre, y entonces, como él sabe que tuvo una relación reciente, si tiene una esposa y fue fuera del matrimonio, entonces va a estar susurrándole a un amigo, a un compadre, y entonces ahí vienen todos los tratamientos mal hechos porque no ha ido a un facultativo con el conocimiento apropiado para un tratamiento correcto. Ahí vienen, se ponen yodo acónito, no voy a decir el nombre, ustedes conocen ese medicamento que traen una escobillita que se lo aplican ahí, que es muy cáustico, y eso no sirve para eso. Toman vitaminas, toman una o dos o tres cápsulas de penicilina y eso no le va a solucionar el problema. Pero entonces el compadre le dijo que se pusiera tal o cual cosa y a los 21 días la lesión desaparece y el hombre está de lo más contento. Dice: compadre, eso fue un cuchillo lo que usted me indicó ahí. Pero eso no es cierto. La lesión estaba a nivel linfático y entonces dentro de un tiempo va a pasar a nivel sanguíneo, y llega un día el compadre a visitarlo y ve que su compadre empieza a rascarse y empieza por abajo con esa raquiña y sigue subiendo. Entonces pasa a la etapa más contagiosa de la sífilis, que es el secundarismo sifilítico, donde aparecen lesiones que son pruriginosas, o sea que pican, que dan comezón, que son las lesiones maculopapulares, que también aparecen dentro de la cavidad bucal, así como aparecen en la piel del paciente. Entonces, este mismo paciente que tenemos aquí, que tiene todos los microorganismos habido y por haber en esa lengua, tiene 3 focos de chancro sifilítico. Miren uno aquí, miren otro aquí y miren otro aquí. Si ese elemento le da un besito a una muchacha y la muchacha tiene una herida en la cavidad bucal, se va a contagiar inmediatamente, va a adquirir la enfermedad por un contacto a través del beso. Veamos aquí en la sífilis lesiones maculares, ya esto es la etapa secundaria de la sífilis, y quiero hacer un paréntesis para agregar que Eduardo Vito pasó por la etapa primaria del chancro sifilítico, por la etapa secundaria de las lesiones o rociolas sifilíticas, de las lesiones maculopapulares, pasó por la etapa terciaria, que se le perfora la mucosa y el hueso del paladar, y cuando el paciente come le sale la comida por la nariz. Es un paciente que tiene dislalia y rinolalia, una voz nasal, y llegó a la última etapa, que eso es difícil verlo hoy en día, que es la etapa cuaternaria. Lamentablemente llegó hasta desnudarse y salir desnudo.
Eso es muy lamentable. Conocemos muy de cerca toda la biografía de Eduardo Brito, porque nosotros, junto con el doctor Aristide, fuimos los fundadores amigos de Eduardo Brito, que luchamos para que el Teatro Nacional llevara el nombre de Eduardo Brito. Y eso fue una lucha tremenda. Nosotros nos reuníamos en el centro de Repero, ahí en la Churchill, con la Gustavo Mejía Ricard, donde está la Sirena, que eso no existía en esa época. Y el doctor Aristide, que es el que en paz descanse, el padre de Aristide Cudero, el economista, ese mantenía un programa en la radio toda la semana con las canciones de nuestro barítono atenorado Eduardo Brito. Entonces, vamos a frisar esta imagen de esa etapa secundaria de la sífilis, y aquí vamos a hablar, a ver, miren cómo está esta mucosa palatina. Pero ustedes no saben todas las malas prácticas que se cometen en este país y todos los tratamientos incorrectos que se hacen. Porque cuando un paciente tiene sífilis, nosotros es muy fácil, si no podemos identificar, por lo menos sospechar de la lesión que tiene el paciente. Si el paciente da negativo en los primeros periodos, yo puedo mandarle un FTA, que es una prueba de inmunofluorescencia. Y si está en un secundarismo sifilítico terciario, yo puedo indicarle un BDRL al paciente, que la gente dice me indica un BDRL. Son siglas en inglés: B corta, V de veneria, la D de disease, que quiere decir enfermedad, ¿verdad? Research, que quiere decir investigación, y laboratory, es decir, investigación de enfermedades venéreas por medio de laboratorio. Miren las placas mucosas como las tenemos. Esto que le dicen, tú tienes un hongo, tú tienes cándida en eso. Y lo que se indica como tratamiento para la cándida albicans, esa moniliasis o candidiasis que se ve tan frecuente en genitales femeninos, es muy diferente a lo que se va a indicar para este tipo de lesión. Y miren cómo van variando la lesión en el aspecto semiológico, en el aspecto clínico del paciente. Miren esas placas mucosas muy extendidas, que no debemos de confundirla con una leucoplasia que es precancerosa, porque la sífilis no es precancerosa, pero hay una enfermedad blanquecina que aparece en la mucosa de cavidad bucal que sí puede llegar a ser un cáncer, sobre todo el carcinoma espinocelular, epidermoide, epitelioma espinocelular, o carcinoma epidermoide, de acuerdo a la escuela europea o americana, pero es la misma lesión con diferente nombre. Entonces mire en la piel también las lesiones maculopapulares. Estas son las lesiones pruriginosas. Esas son las lesiones donde hay mayor treponema pallidum, que es el microorganismo que produce la enfermedad circulando en la vía sanguínea. Es decir, que usted en contacto cercano con un paciente, en una relación, usted fácilmente se puede contagiar con este secundarismo sifilítico. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y recuerde los síntomas principales, como suele aparecer el cáncer de la boca.